En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dándote la bienvenida a nuestro programa número 24, leyendo y comentando el libro de Números. Un saludo fraterno a todos nuestros amigos que en Chile y en otros lugares fuera del país nos siguen en nuestros programas habituales. Recuerden que nuestros programas están siendo transmitidos por Radio Ágape, Radio Digital, pero también en YouTube y en Spotify. Así que en cualquiera de estas plataformas pueden encontrar todos nuestros programas. En el programa de hoy, nuestro programa número 24, damos inicio a la tercera sección en que podemos subdividir el libro de Números. Recuerden que la primera sección, que abarcaba desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 10, la hemos titulado La última fase de la estadía de Israel en el Sinaí. Y la segunda sección, que comienza en el capítulo 10, versículo 11, y que termina en el capítulo 14, versículo 45, la hemos titulado la segunda sección en que podemos subdividir el libro, El camino al fracaso. Y solo comprendió 3 estaciones en este peregrinaje del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Esas 3 estaciones que vimos son Kibrot Hataava, Haserot y Ritma. ¿Y por qué comprendió solo esas 3 jornadas? Y que la hemos titulado El camino al fracaso, porque es en Ritma donde se puso fin a la primera generación que salió de Egipto mayores de 20 años. Dios, dada la incredulidad permanente de este pueblo y habiéndose agotado la paciencia de Dios, ha decidido que esa generación no heredará la tierra prometida. Solo la segunda generación, los menores de 20 años, entrarán en cumplimiento de la palabra de Dios. Esta primera generación representa, tipológicamente hablando, representa la carne. La carne no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta primera generación que representa la carne no entra a la tierra prometida. Pero los niños que pueden simplemente recibir la gracia de Dios. La segunda generación representa la generación de la gracia, la que no trata de obtener las promesas de Dios con esfuerzos humanos, con obras humanas, sino que simplemente se dispone a creer y a recibir por fe la gracia de Dios. Esa es la gran enseñanza. La segunda generación, los menores de 20 años, que no hicieron nada, que no merecen nada, porque no han tratado de ganarse nada, son los que finalmente entrarán por la pura y exclusiva gracia de Dios y heredarán la tierra prometida. Así que esta segunda sección, que comenzó en el capítulo 10, versículo 11, y que llega hasta el final del capítulo 14, allí culmina la segunda sección. Y hoy, en nuestro programa número 24, damos inicio a la tercera sección, que comprende todas las estaciones, desde Ritma en adelante, hasta los campos de Moab. Dijimos que en lugar de haber sido solo 3 estaciones donde Israel quedó a las puertas de la tierra prometida, tendrá que vagar
por 30 jornadas más. En lugar de 3 jornadas se convertirán ahora en 30 jornadas más, que harán necesario entonces que Israel vague por el desierto hasta que toda aquella primera generación caiga muerta en el desierto. Porque Dios, aunque otorgó el perdón a esa primera generación, sin embargo, por las consecuencias de su pecado, perecerán en el desierto. Recuerden que la gran enseñanza es que, habiendo escuchado la palabra de la promesa, no la oyeron acompañada de fe. Solo por fe, solo creyéndole a Dios, no intentando ganarnos la promesa, no intentando merecer la promesa, sino recibiéndola exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Ese es el único camino. Entonces, a modo de introducción a esta tercera sección, que comienza entonces en el capítulo 15 hasta el capítulo 21, repito, tercera sección, las jornadas hasta los campos de Moab, ese sería el título, y que comprende desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21 del libro. Hay un hermoso resumen en Deuteronomio 2.14 que quisiera leérselos. Dice así: y los días que anduvimos de Cades Barnea, que ya vimos que se llama Cades Barnea y en forma más específica Ritma, en los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años. Imagínate que en un viaje que solo iba a tomar 11 días, se convirtió en un viaje de 38 años. Un viaje que iba a comprender solo 3 jornadas más desde el Sinaí, comprendió al final 30 jornadas más. Y entonces dice que desde Cades Barnea hasta que el pueblo volvió a cruzar el arroyo de Seret, transcurrieron 38 años. Y entonces dice, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Así que cuando lleguemos al arroyo de Seret, sabremos que en ese momento, cuando Israel cruzó el arroyo de Seret, ya toda la generación, la primera generación, los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, todos han perecido en el desierto, excepto estos 3 varones, Caleb, Josué y Moisés. Todos los demás, hombres, mujeres, han quedado postrados en el desierto, incluyendo al mismo Aarón y a su hermana María. Muy bien, entonces ese es lo que nos convoca en el programa de hoy, y entonces decimos lo siguiente. Atención con esto, los capítulos 15 al 19 del libro de Números no registran el lugar geográfico de lo allí relatado. O sea que estos 5 capítulos que vamos a ver desde el 15, 16, 17, 18 y 19, lo que se relata en estos capítulos no se indica en qué lugar geográfico ocurrieron los acontecimientos que allí se escriben. Tenemos que llegar hasta el capítulo 20, versículo 1, que se los quiero leer, para recién encontrar una descripción geográfica. Dice el 21, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Entonces, Israel sale a peregrinar desde Cades por 38 años, y el relato bíblico no vuelve a mencionar un lugar, sino que hasta cuando 38 años después llegan nuevamente al mismo lugar llamado Cades. ¿Te das cuenta? Es un viaje de Cades hasta Cades, vagando y dando vueltas por el desierto por 38 años,
hasta que cuando el pueblo de Israel cruza el arroyo de Ceret, ya es una nueva generación. Todos han quedado postrados en el desierto, salvo, como ya he reiterado, Moisés, Caleb y Josué. Así que lo que se narra en los capítulos 15 al 19 no se da ninguna descripción geográfica de los acontecimientos. Esta referencia geográfica de Cades en el 21 calza perfectamente con el capítulo 33 del libro de Números, con el versículo 36, donde dice: y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. El capítulo 14 nos dejó en Ritma, entre paréntesis Cades Barnea, y retoma en Cades en el capítulo 20. Es un viaje de Cades a Cades. Esto significa que el libro ignora completamente los lugares mencionados entre los versículos 19 y 36 del capítulo 33 de Números. Recuerden que en el capítulo 33 de Números, y sería bueno que lo revisen, están mencionadas las 42 jornadas. Pero el libro de Números en sí no registra ninguna de estas jornadas que están mencionadas en los versículos 19 hasta el versículo 36 del capítulo 33 de Números. Eso es desde Rimón Pérez hasta Esión Geber, o sea, 17 estaciones. 17 estaciones que no están mencionadas en el libro de Números, pero que lo que allí ocurrió es todo lo que está registrado en los capítulos 15 al 19. Todo lo que tenemos de aquellas 17 paradas o estaciones es lo relatado en los capítulos 15 al 19 de Números. La siguiente estación después del éxodo de Cades, 38 años después, será el monte de Hor. Eso sí lo veremos. Así que amigos, miren qué interesante lo que vamos a ver en estos 5 capítulos que comprenden la tercera sección y que narra de alguna manera en términos generales lo que Israel vivió vagando por 38 años, cruzando 17 estaciones, pero que no quedaron registradas, porque por decirlo así, son estaciones donde solo se espera la muerte de los que peregrinan. Amigos y amigas, qué lección más grande para nosotros. Un pueblo que iba tras una ley de justicia resultó que no la alcanzó. Un pueblo que iba a través de las obras queriendo ganarse la justicia de Dios fracasó rotundamente. Y solo aquellos que no la persiguen por obras, sino que la persiguen por la fe, solo aquellos que reciben la promesa, reciben la oferta y no buscan merecerla, sino que con gratitud por medio de la fe la obtienen, resulta que ellos terminan alcanzando la justicia de Dios. Esta es la gran paradoja y esta es la gran ironía. Nosotros, los gentiles, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que estábamos ajenos a los pactos de Dios, que no teníamos esperanza ni Dios y estábamos sin Cristo. Resulta que nosotros que no buscábamos la justicia de Dios, la hemos obtenido y la hemos obtenido solo por medio de la fe. ¿Cómo es que alcanzamos aquello que no buscábamos? ¿Cómo es que obtuvimos aquello a lo cual no perseguíamos? Porque Dios, en su misericordia, nos salió al encuentro. Dice la Escritura: fui hallado de los que no me buscaban. Y si no le buscábamos, ¿cómo es que le pudimos hallar?
La única respuesta es porque Él nos salió al encuentro. Él nos buscó a nosotros. Esta es la gracia de Dios. No lo que nosotros hacemos para Dios, sino la gracia de Dios es lo que Dios ha hecho para nosotros. Y por supuesto, cuando esa gracia opera en nosotros, esa gracia produce el fruto correspondiente. Y Dios obtiene el fruto de lo que Él mismo, por medio de su obra y de su gracia, opera y actúa en nosotros y a través de nosotros. Amigos y amigas, que este sea nuestro norte, que este sea nuestra decisión de vida. Vamos a creer a la promesa del Señor, vamos a creer a la palabra de Dios, vamos a creer al Evangelio. Y esa es la única posibilidad que tenemos de recibir aquello que Dios nos otorga gratuitamente. Con esta buena noticia, amigos y amigas, los invito para nuestro próximo programa, que nos volvamos a encontrar. En el nombre del Señor Jesús, que tengan un lindo día y una victoriosa semana. Nos vemos. Chao. Benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.